Ya empecé con la grabación, entonces vamos a compartir pantalla. Por favor, me indican si se puede ver. Sí se ve. Sí se ve. Sí, sí se ve. Aquí voy a cambiar. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, comenzamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con el libro de Samuel. Vamos a ver cuál es el contexto antes de comenzar el libro. Habíamos terminado Jueces, era una montaña rusa de querer hacer la justicia o ser el Salvador, pero caer en el pecado y otra vez suplicar por la ayuda del Señor. Entonces, terminamos Jueces y empezamos Samuel. ¿Qué había venido antes? Primero, el vacío del poder. Había una transición política en los jueces, una época marcada por el desorden social y la falta de un liderazgo, donde cada uno hacía lo que le parecía, define este ambiente y Samuel actúa como el puente entre esa anarquía tribal y el nacimiento del Reino Unido bajo una sola corona. La amenaza de los filisteos. En el plano exterior, Israel enfrentaba una presión militar constante de los filisteos, quienes poseían una tecnología superior en hierro, y esta amenaza externa fue el catalizador principal para que el pueblo exigiera un rey como las demás naciones y buscando protección y estabilidad militar. Y la crisis espiritual. Al inicio del libro, el sacerdocio en el santuario de Silo estaba corrompido bajo los hijos de Elí, y el contexto muestra la necesidad de una reforma moral donde la figura del profeta surge como la voz de la conciencia que debe evaluar y supervisar las acciones de los nuevos reyes frente a la ley de Dios. Entonces, ¿qué vamos a ver en el libro de Samuel? 7 puntos. El primero, el agotamiento del mundo antiguo de los jueces, esa transición. Viene el nuevo mundo con la monarquía, los reyes. El primer monarca resulta ser imperfecto, que es el rey Saúl. Entra en crisis la monarquía con Saúl y la entrada de David. La monarquía se afianza. David es rey de Judá e Israel. La monarquía amenazada y las garantes de la monarquía davídica. Vamos a ver cada uno de estos 7 puntos. El primero es la división y el contenido. Comienza con la infancia de Samuel, entre lo antiguo y lo nuevo. Aquí tenemos una imagen del sacerdote Elí con Ana entregando a Samuel, porque si nosotros comenzamos el libro empieza con Ana, que no puede tener un hijo, y en oración entrega al hijo que el Señor le concede. Ese es Samuel, una respuesta de una oración. El hundimiento de lo antiguo y la reforma sin ruptura. La aparición de la monarquía. Si ustedes se fijan en el mapa, Canaán, que sería el reino donde están ahorita los judíos, está rodeado por filisteos, que es el espacito rojo que está abajo, y los colores que están a los lados son el reino de Damasco, reino de Amón, reino de Moab y el reino de Edom. Si ustedes se fijan, todos estos dicen reinos, reinos, reinos. Entonces, en el contexto que ellos estaban, veían que sus vecinos todos tenían rey. Entonces, ellos querían ser como sus vecinos. Por eso ellos más adelante van a pedir el rey a Samuel. Aparece este nuevo mundo, lo que es la monarquía. El pueblo pide un rey. Dios les da el rey. Si nosotros nos acordamos, no sé si han leído parte de los libros o dentro de las misas mismos en las primeras lecturas, sabemos que Samuel se enoja mucho con el pueblo porque Dios les ha dado todo y que pidan un rey
lo que hace Dios es pura misericordia. Dice, ellos no están enojados contigo, todo lo que ellos hacen son contra mí, así que dales el rey que ellos quieren. Entonces unge a Saúl de forma privada y luego de forma pública. Hacen la liberación de Yabes de Galaad y la coronación de Gilgad y el discurso de despedida de Samuel. Viene el monarca imperfecto y desde aquí vamos a empezar a usar la Biblia. No, vamos desde el anterior. Desde el discurso de despedida de Samuel. Entonces vamos a Samuel 12. En el libro de Samuel 12. Primero de Samuel. Sí, primera de Samuel, capítulo 12. Desde el primero hasta el número 6, por favor. Hasta el 5, por favor. Aquí lo tengo. ¿Hasta cuál? Hasta el 5. Del 1 al 5. Samuel dijo a todo Israel: los he atendido en todo lo que me han pedido y les he dado un rey. Pues bien, que el rey se encargue ahora de los asuntos de ustedes, porque yo ya soy viejo. Tengo blancos los cabellos y mis hijos están ahora con ustedes. Desde mi juventud y hasta el día de hoy he ido al frente de ustedes. Digan pues y atestiguen ante Yahvé y ante su elegido si he tomado el buey o el burro de alguno de ustedes. ¿Le he robado a alguien o lo he maltratado? ¿He aceptado algún regalo para callarme con respecto a la conducta de tal o cual? Estoy listo a devolverlo. Todos respondieron: tú nunca nos has maltratado, nunca le has robado a nadie ni has aceptado regalo de la mano de nadie. Samuel les dijo: pues bien, Yahvé es testigo y el que acaba de ser elegido puede atestiguarlo ahora. Ustedes no tienen nada de qué reprocharme. Le respondieron: ellos son testigos. Muchas gracias. Aquí Samuel ya entrega su autoridad o entrega ya lo que el Señor le había dado al rey que el pueblo mismo había pedido. Y ahí llega Saúl. Pero Saúl comete un pecado. ¿Alguien sabe cuál es el pecado de Saúl? En Samuel se hablan de los 3 reyes más importantes, que es el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Entonces, de los 3 que son los que se hablan dentro de este libro, vamos a ver un poco de cada uno, ¿ya? Entonces, el primero, el rey Saúl, se lo conoce como el primer monarca, pero también el monarca imperfecto. Entonces, en primera de Samuel 15, del 13 al 23, vamos a encontrar cuál es el pecado que cometió Saúl contra Dios. Yo leo, ¿ya? Cuando Samuel llegó donde estaba Saúl, éste le dijo: Yahvé te bendiga, ha ejecutado las órdenes de Yahvé. Pero Samuel le contestó: ¿qué ruido es ese que siento de cabras y ovejas? ¿Qué ruido es ese que siento también de bueyes y burros? Saúl respondió: los trajimos de los amalecitas. El pueblo separó lo mejor del ganado menor y del mayor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios, pero todo lo demás fue condenado al anatema. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a comunicarte lo que me dijo Yahvé esta noche. Saúl le dijo: habla. Samuel le dijo: ¿no te convertiste en jefe de las tribus de Israel? ¿No te consagró Yahvé como rey de Israel cuando eras tan poca cosa con tus propios ojos? Yahvé te había confiado una misión, te había dicho: anda, condena al anatema a las amalecitas. Harás la guerra a esos pecadores hasta exterminarlos. ¿Por qué no hiciste caso a las palabras de Yahvé? ¿Por qué te abalanzaste sobre el botín? ¿Por qué hiciste lo que es malo a los ojos de Yahvé? Saúl respondió a Samuel: hice caso a la voz de Yahvé. Hice una expedición por donde Yahvé me había mandado. Capturé a Agag,
rey de Amalec, y condené a Amalec al anatema. Pero el pueblo separó el botín, lo mejor del ganado, menor y mayor. Lo excluyó del anatema para ofrecérselo a Yahvé tu Dios en sacrificio, en Gilgal. Samuel le contestó: ¿Piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia de su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echa de la realeza. Entonces podemos subrayar aquí que el pecado de Saúl fue la desobediencia. Y por eso le quita la realeza Dios a Samuel. A Saúl, perdón. Entonces, si tienen ahí su Biblia, pueden subrayar. De aquí viene un poco más sobre Samuel, porque ya como Dios ha dado su veredicto, entonces también lo envía Dios a Samuel a que busque a otro rey, uno que él va a elegir según su corazón. Entonces comienza la crisis entre Saúl y David, la unción privada de David. David llega a la corte de Saúl. David empieza a tener éxitos entre el pueblo, porque no se olviden que ya con Samuel empiezan a tener una pelea con los filisteos. Entonces, ¿cuál es el filisteo que ataca a David? Ese es muy famoso. Goliat. 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 Goliat, así es. Ese es el que ataca a David, mientras que Saúl se esconde. David es el que está adelante peleando y él es el que se compone en cantos, ¿no? Que 1000 ha atacado Saúl, pero 3000 ha ganado David. Entonces Saúl empieza a endurecer su corazón y empieza a ir contra David. La reacción de Saúl, sus hijos y David. David huye fugitivo porque Saúl, con la envidia y el corazón duro que tiene, quiere matarlo. David, jefe de una banda a lo que está huyendo. Saúl muere trágicamente y empieza la guerra entre David y la casa de Saúl. De ahí viene la monarquía, se afianza con David, rey de Judá en Israel. Entonces, en segunda de Samuel tenemos la afianza, como David se afianza en el reinado, como Dios afianza en el reinado a David. Entonces, alguien que busque segunda de Samuel 7 del 12 al 15. Para abrirlo. Yo, profe. Siga, por favor. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro. No, perdón, ¿Cuánto? es segunda de Samuel, capítulo 7, del versículo 12 al 15. Del 12. Ya. Ajá, del 12. Así dice Yahvé: cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y lo pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. ¿Quién será? Ya, entonces todo este pasaje del 12 al 15 empieza con la promesa de la casa de David. Esta es la promesa mesiánica. Esta es la primera vez que aparece que la casa de David no será destruida como él hizo antes con Saúl. Entonces él dice:
Afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, lo corregiré como lo hacen los hombres. Lo castigaré a la manera humana, pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia. Entonces, viendo esto de la parte mesiánica que desde Samuel empieza, cómo va a venir Jesucristo de la casa de David, vamos a ver un pequeño video sobre la historia de la salvación. Entonces, déjenme ver si se ve lo que yo estoy viendo. Me avisan, por favor, si se escucha también. No se escucha. No se escucha. A ver. Aquí está. Ya. Toda esta etapa de la historia de la salvación. Es la promesa, esa dinastía de David que va a sobrevivir para siempre, porque Dios va a hacer una alianza con David. David no tiene que hacer nada, lo único que tiene que hacer es poner su nombre, pero Dios le va a dar una descendencia eterna a David. Vamos a leer el capítulo 7. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, le dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey: qué bueno eres, David. ¿Qué le quieres hacer al Señor su templo? Haz lo que te diga tu corazón. Y pues ponemos un poquito en duda que David de verdad tuviera esas buenas intenciones, porque primero amuralló su ciudad, después se hizo un palacio, y ¿qué es lo último? El templo. ¿Y por qué también quiere hacer el templo? Porque él es un gran rey. Hemos leído que ha llegado a ser un imperio. Y un gran rey, una gran ciudad, tiene que tener su gran palacio, pero también el grande templo que muestre el poder y la grandeza de su divinidad. Entonces tampoco eran tan buenas las intenciones de David. ¿Y por qué creemos eso? Por lo que le va a contestar Dios. Versículo 4. Aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán y le dijo: ve y di a mi siervo David. Esto dice Yahvé: me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella. Y a partir de este momento, el autor de este libro juega con la palabra casa. Esa palabra casa puede tener dos sentidos: una casa habitación o una casa dinastía. Pensemos cómo se hablaba de la casa de los Borbones, de la casa de los Habsburgos, la casa real. Entonces el autor va a jugar con esta palabra. David le quiere edificar una casa habitación a Dios. Y Dios le dice: no, tú no me la vas a hacer, sino que yo te voy a edificar a ti una dinastía, una casa dinastía. Vamos a leer. Dice Dios: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado a otro en una tienda o en un refugio. Y mientras he andado viviendo entre los israelitas, porque yo soy el Dios que está contigo, ¿acaso pedí a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, que me edificara una casa de cedro? Dice Dios: ¿tú crees que eso es lo que yo quiero, David? Ahora pues, dile esto a mi siervo David: así habla el Señor de los ejércitos. ¿Te recuerdo lo que hice por ti? Yo te tomé del pastizal de detrás del rebaño para que seas el caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido. Te he quitado de delante a todos tus enemigos y voy a concederte un nombre ilustre como el de los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré ahí para que more en él, y no será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes.
como cuando instituí jueces en mi pueblo Israel, y te concederé paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que Él te edificará una casa. ¿Y en qué consiste esta casa? Cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para él, para tu descendencia, un padre, y él será para mí un hijo. Vas a tener muchos descendientes, y yo voy a ser para esos reyes como un padre, y ellos serán para mí como un hijo. Y pongan mucha atención a esto, porque esto va a ser como el resumen de la sexta y la séptima etapa de la historia. Si tu descendiente, el rey, se porta mal, lo castigaré con vara de hombres y con golpe de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Pero en atención a ti, David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Esa es la promesa mesiánica. Aquí surge por primera vez en la Biblia la promesa de Dios de un Mesías, un ungido rey descendiente de David que va a reinar eternamente. Esto que estás viendo es el curso gratuito de inteligencia artificial de C. Listo. La promesa mesiánica que encontramos en Samuel. Es como el corazón de lo que estamos viendo ahorita en Samuel, y como dijo el video, también va a ser lo que vamos a ver más adelante, que la descendencia que sí cumpla con la palabra de Dios va a estar bien, pero la que no cumpla lo va a castigar, y lo va a castigar con madera de hombre, dijo. Lo castigaré a la manera humana, como hacen los hombres. Lo corregiré como lo hacen los hombres, como un hijo si hace el mal. Entonces veamos qué mal hará el pueblo de Israel más adelante. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Empieza la monarquía amenazada. ¿Y por qué está amenazada? Lo encontramos en 2 de Samuel, del 10 al 12. No, sería solamente el 11. En 2 Samuel 11 vemos el pecado de David. A la vuelta del año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías, elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella, justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje?
¿por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber, y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó esa noche. Se acostó con los sirvientes del Señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla. Luego déjenle solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiado en la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David y uno de ellos fue Urías elitita. ¿Cuál fue la amenaza entonces o cuál fue el pecado que cometió David en el texto que acabamos de leer? Fueron dos. El acostarse con la adulterio. mujer de Urías y matarlo, mandarlo matar. La lujuria y Para el matar al esposo. Adulterio. adulterio. asesinato. Y entonces eso amenaza lo que en los capítulos anteriores habíamos leído, que Dios le dice que lo bendice, pero lo bendice si él obra bien, y entonces él obra mal. Pero algo que tiene David y se lo toma como virtud es que David se arrepiente, y no se arrepiente solo de palabras, sino que se arrepiente de corazón. Entonces eso lo hace como ver bien a los ojos de Dios. Eso hace que Dios le dé su misericordia y lo perdone. ¿Qué más vemos en este libro? Tenemos los garantes de la monarquía davídica. Tenemos que David salva al pueblo del pecado de Saúl, los 4 héroes de David. Dios salva a David y de la dinastía, y ahí está el famoso Salmo de David. Los guerreros de David, y David salva al pueblo de su propio pecado. En el capítulo 22, mientras está en una pelea con los filisteos, 4 guerreros defienden a David. Pero David, aunque es salvado, él ve que no son los guerreros que lo han salvado, sino la misma mano de Dios que lo ha acompañado durante todas sus batallas. Entonces, en el capítulo 22 de Samuel mismo podemos ver cómo David reconoce que Dios es el que ha estado en medio de sus grandezas y de sus victorias. Entonces, en el 22:1, ¿alguien encontró el cántico de David? Yo sí tengo. Ya que nos ayude, señora Elisa. Ya. David dirigió a Yahvé las palabras de este cántico cuando este libro de Saúl y de todos sus enemigos dijo: Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi roca y mi fortaleza, mi libertador y mi Dios. Él es la roca en que me asilo, mi escudo, mi salvación, mi fortaleza y mi refugio. Tú, mi Salvador, me salvas de la violencia. Invoqué a Yahvé digno de alabanza, y me encuentro libre de mis enemigos. Me rodeaban las olas de la muerte, los torrentes de Belial me habían sorprendido. Los lazos del lugar oscuro me rodeaban, delante de mí estaban preparadas trampas de muerte. En mi angustia clamé a Yahvé, invoqué a mi Dios.
desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Y la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los cielos se conmovieron, se estremecieron porque él estaba enojado. Subía humo de sus narices y de su boca salía un fuego devorador con carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajó a una oscura nube tenía bajo sus pies. Montó en un querubín y voló, planeó sobre las alas del viento. Su séquito era de tinieblas, su tienda de nubes de agua, de espesos nubarrones. Un esplendor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. Truena Yahvé desde los cielos, el Altísimo hace oír su voz. Lanza sus flechas y dispersa a los enemigos. Sale un rayo y los derrota. Él formó del fondo del mar, queda a la vista, aparecen los cimientos del mundo ante la amenaza de Yahvé, ante el viento que sale de sus narices. Extiende su mano desde lo alto y me toma, me saca de las profundas aguas, me libra del enemigo poderoso, de mis adversarios, demasiado fuertes para mí. Ellos me asaltaban el día de mi desgracia, pero Yahvé fue mi protección. Me sacó a espacio abierto, me salvó porque me ama. Yahvé me recompensa según mi justicia y me paga según la pureza de mis manos, porque he andado en los caminos de Yahvé y no he hecho mal apartándome de mi Dios. Tengo presentes todas sus decisiones y no me he alejado de sus mandamientos. De nada se me puede acusar delante de él y me mantengo lejos del pecado. Y Yahvé me recompensa según mi justicia y conforme a la pureza de mis acciones ante él. Con él piadoso te muestras piadoso e irreprochable con el perfecto, puro con el puro, pero astuto con el malicioso. Tú que salvas al pueblo humillado y humillas a los ojos altaneros. Yahvé, tú eres mi lámpara, mi Dios, iluminas mis tinieblas. Contigo rehuyo el cerco y con mi Dios asalto murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra de Yahvé es segura. Él es escudo para cuantos se acogen a él. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es roca sin nuestro Dios? Este Dios es mi refugio y mi fortaleza, y me hace totalmente despejado el camino. Hace mis pies como los de la sierva y me mantiene de pie en las alturas. Él adiestra mis manos para el combate y mis brazos para estirar el arco de bronce. Tú me das tu escudo salvador y tu bondad me hace grande. Alargas mis pasos cuando camino y mis tobillos no se doblan. Persigo a mis enemigos, acabo con ellos y no vuelvo hasta haberlos acabado. Los derribo y ya no pueden levantarse, caen y quedan bajo mis pies. Me das fortaleza para el combate y doblegas ante mí a mis opresores. A mis enemigos los haces dar la espalda y acabo con aquellos que me odian. Ellos gritan, pero no hay Salvador. Claman, pero Dios no les responde. Lo machaco como polvo de las plazas y lo piso como el barro de las calles. Me libras de las rebeldías de mi pueblo y me pones a la cabeza de las naciones. Me obedecen pueblos desconocidos. Hijos de extranjeros me vienen a alabar, son todo oídos y me obedecen. Los hijos de extranjeros desfallecen y abandonan temblorosos sus refugios. Viva Yahvé, bendita sea mi roca. Alabado sea Dios mi Salvador. El Dios que me da la venganza y quebranta los pueblos debajo de mí. Tú me salvas de mis enemigos. Tú me elevas por encima de mis agresores y me libras de los hombres violentos. Por eso te alabaré en medio de los paganos.
y quiero cantar a tu nombre. Yahvé multiplica las victorias de su rey y muestra su bondad a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Palabra. Gracias, Señor Elisa. Y el cántico de David también lo volvemos a ver en otras palabras o casi muy similares en el Salmo 18. Entonces, David se da cuenta en esta pelea que aunque ha sido salvado por los 4 guerreros, héroes que vemos en la parte de arriba, él se da cuenta que es Dios el que estaba en medio de él, en medio de la pelea, que él es el que le ha dado la victoria. Entonces, en una explosión de amor de su corazón, él compone el cántico de David. De ahí cómo se forma el libro. Originalmente, nosotros vemos en nuestra Biblia que Samuel dice 1 Samuel y 2 Samuel. Como sabemos, antes en hebreo no existen las vocales, sino más bien como puntitos, y en tradición ya saben los hebreos cómo se pronuncian. Entonces, al momento que se hacen las traducciones, Orígenes y San Jerónimo al hebreo, ya escriben con vocales y el texto se hace muy largo. Y antes no habían libros ni imprenta, entonces antes se hacían en pergaminos. Entonces, como el pergamino era muy largo, tuvieron que dividirlo en 2. Entonces, el primero aplicó esta división fue Daniel Bonger en su edición de Biblia hebrea, pero ya comenzó desde Orígenes y San Jerónimo. El autor, se dice que el autor del libro de Samuel es Samuel, porque se cita desde el comienzo del libro, pero también se dice que es David, porque más adelante se relata mucho sobre su historia. Entonces están entre Samuel o David como autor de las historias. ¿Cuál es el género literario de este libro? Tenemos leyendas, noticias históricas, poesías y historia novelada. No sé, alguien tiene ahí mucho eco. Así que me ayuden por favor con el sonido. ¿Cuáles son los temas principales del libro de Samuel? Tenemos la dimensión religiosa y teológica. La primera es la oración. Comienza y termina con la oración el libro de Samuel. Comienza con la acción de gracias en boca de Ana en 1 Samuel 2 y la otra en boca de David que acabamos de leer en 2 Samuel 22. También otro tema del libro de Samuel es que Dios elige lo débil y lo pequeño. Tenemos 3 personajes dentro del libro. La primera es Ana, que es débil y despreciada. La segunda es Samuel, que es un niño sin experiencia personal de Dios. No se olviden que a Samuel lo llama Dios en sueño y lo llama joven. Él incluso le dice al sacerdote, pero yo soy un joven y yo no sé nada. Entonces él le dice, cuando tú vuelvas a escuchar la voz, tú tienes que decir, Señor, aquí estoy. Y el otro es David, que David también fue llamado joven desde pequeño y es un pastorcillo y el más pequeño de sus hermanos. Otro de los temas que trata el libro de Samuel es el pecado y el castigo. El primero es el pecado de los hijos de Elí. Elí fue el sacerdote que cría a Samuel, pero sus 3 hijos eran malvados y a la final mueren y pierden sus privilegios. Lo otro es la desobediencia de Saúl, que por ser desobediente, Dios le quita el reino. Y el pecado de David, que el primogénito, el del adulterio que tiene con la esposa de Urías, muere. Y el segundo hijo, que es Salomón, él sí continúa con vida. También empieza la profecía. Antes Dios era directo con los mensajes que tenía que dar, pero ya desde el libro de Samuel ya empiezan a los profetas, aunque se dice que
Moisés ha sido un gran profeta, pero por la definición, más bien, porque como mensajero del Señor. Pero los profetas empiezan desde Samuel, Gad y Natán desde este libro. Y de ahí hay un cambio de paradigma. Ya no es el pecado constante que nosotros veíamos desde el comienzo, que era la idolatría, sino ya más bien es una relación del pueblo que clama al Señor y ya es un poco de categorías más humanas, porque ¿qué pasa en el libro de Samuel? No es que por idolatría el pueblo es atacado, sino por los filisteos que están llegando y quieren conquistar. Entonces ya es un poco más humano y no tanto un castigo que está siguiendo el pueblo. También hay nuevas idolatrías. En Josué y en Jueces, la idolatría consiste en el culto de los dioses extranjeros, pero en Samuel, la idolatría es un intento de manipulación a Dios a través del arca o manipularlo mediante sacrificios y ofrendas y supone un rechazo a Yahvé. Como por ejemplo el rey Saúl, que en vez de ser obediente y cumplir el anatema completo, él decía, no, es que yo no quise matar porque me dieron lo mejor para ti. Entonces, ese intento de manipulación se convierte en una idolatría también. Y tenemos dos temas más que vemos en el libro de Samuel. Uno es la venganza del Señor. David perdona 3 veces a su enemigo. La primera y la tercera a Saúl porque es el ungido del Señor, y la segunda a Nabal, que no tiene mérito alguno para ser perdonado, pero Abigail le hace caer en cuenta que un futuro rey no debe mancharse las manos de sangre, sino dejar la venganza al Señor. Y es un tema de todo el libro de Samuel, que la venganza es del Señor. Incluso más adelante también se ve que el Señor es el que nos protege y Él es el que en su tiempo y la manera que él lo escribe, así tiene que ser. Y la última es la promesa davídica o la promesa mesiánica, que la leímos en el capítulo, en el 2 Samuel capítulo 7, que Dios promete una dinastía eterna para la tribu de David. Ya, de ahí sigue el libro de Reyes. Tenemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes. La Primera de Reyes empieza con Salomón, sigue la división del reino, la historia sincrónica de Israel y Judá y las dinastías. Viene la dinastía de Jeroboam, la dinastía de Omri, la dinastía de Jehú, la guerra civil al final del reino y la historia de Judá hasta el destierro. Pregunto si nos hemos puesto en atención. En la promesa mesiánica que le hace Dios a David, ¿cómo dice que deben de comportarse? ¿O cuál va a ser el castigo si no son obedientes? El que leímos ahora en 2 de Samuel 7. Que lo corregirá como un hombre, ¿no? Lo corregirá como hombre. Entonces más adelante vamos a ver cuál va a ser esa corrección que el Señor hace en esta época de los reyes. Salomón es un rey que nosotros conocemos por la grandeza. Saúl comienza el reinado, David extiende el reinado por las batallas que tiene y las victorias, pero Salomón es el que tiene la riqueza. Salomón es el que coge las tierras, pero aparte de su sabiduría hace que tenga bastante dinero, por así decirlo. Entonces, en Salomón vemos los siguientes temas. Primero es la sabiduría pedida y concebida. Señor, quiero ser un rey según tu corazón. La construcción y la inauguración del templo, la idolatría y el castigo, y un tema importante que es el de Samuel, es la reacción de Dios y el castigo, que es el que vamos a leer ahora en Primera de Reyes. Entonces, alguien que no haya leído y que tenga la Biblia en la mano, me ayuda en Primera de Reyes 11, del capítulo 9 al 13. Ya lo tengo. Pero ya leyó, señora Maru, ¿o no? Es su voz. Soy María. Ah, perdón.
Ya, me ayuda, por favor. Del 9 al 13, ¿verdad? Capítulo 11, sí, del 11, 9 al 13. sí. Entonces el Señor se indignó contra Salomón porque su corazón se apartó del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y justamente le había ordenado no ir detrás de otros dioses, pero él no observó el mandato del Señor. Entonces el Señor dijo a Salomón: ya que ha sucedido esto contigo y no has guardado mi alianza y mis leyes que yo te he ordenado, te arrancaré el reino definitivamente y se lo daré a un servidor tuyo. Sin embargo, no lo haré en vida tuya, por consideración a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu por consideración a tu padre David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Gracias. Entonces, desde aquí, por el pecado o por la desobediencia que hace Salomón, Dios le quita el reino. Pero por la promesa que le hace a David, no se lo quita completo. Entonces, el reino se divide en dos, que va a ser el reino de Israel, que es el del norte, y el reino de los judíos, que va a ser el del sur. El sur. Entonces, aquí podemos ver el azulito en el mapa. El azulito es el reino de Israel y el anaranjadito el reino de Judá. Entonces, el reino de Judá, donde está Jerusalén, ahí va a quedarse Jeroboam, que es el hijo de Salomón. Y Roboam se va a ir al reino de Israel, que es el que con las 10 tribus. Ellos se quedan con 10 tribus y abajo se quedan con 2 tribus. Y desde aquí empieza una serie de golpes de Estado, por así decirlo, porque no quieren al rey. No se olviden que también el rey Salomón no solamente tiene su riqueza por su sabiduría, también tenía su riqueza porque él ponía mucha carga en el pueblo. Ese también es una de las desobediencias o algo que hizo que el pueblo ya no quisiera a Salomón. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, vemos que el pueblo está cansado de que le quiten a sus mujeres para que tenga Salomón el harén, o que le quite dinero, que le quite las cosechas. Entonces, mientras Salomón tenía bastantes riquezas, el pueblo se empobrecía. Entonces empiezan las dinastías. Y las dinastías van a cambiar por los profetas, no tanto por los reyes, sino por el profeta que está acompañando al rey en esa época. Entonces, en la dinastía de Jeroboam, que es del año 930 al 884 a.C., tenemos Jeroboam I, Nadab, Basá, Elá y Simri. Y ahí los acompañan los profetas Ahías, Betel, Jehú ben Hananí. Mientras que en el reino de Judá, esto se da paralelamente. Entonces, los dos van a tener diferentes reyes, diferentes profetas mientras va pasando el tiempo. Entonces tienen a Roboam, Abías, Asa, y a los profetas Semayas y un profeta anónimo. Ya, si nosotros nos damos cuenta, en la dinastía de Omri, en el año 884 al 841 a.C., Judá ya no tiene profetas, pero no es que no tiene profetas, sino que en esta época hacen un pacto. O sea, el hijo de Josafat y la hija de Omri se casan. Y el reino de Israel es el que tiene más problemas de desobediencia a la ley del Señor, y tiene también más, se va más a la idolatría. Entonces aquí viene el profeta Elías. Viene el profeta Elías, Miqueas y Eliseo. Y están el rey Omri, Ahab, Ocosías y Joram. Mientras que en Judá está Josafat, Joram y Ocosías. Y como estaban como en paz, muchas de las profecías que tenían en Israel también llegaban a Judá. Entonces nos viene la dinastía de Jehú del año 841 al 743 a.C.,
Israel tiene a rey Jehú, Joacás, Joás y Jeroboam II, mientras que tiene sus profetas a Eliseo, Jonas ben Amitai. Y Judá tiene a Atalía, Joás, Amasías y Azarías. Y de ahí viene una guerra civil al final del reino en el año 743 al 720 a.C. Y de ahí ya no están los profetas, pero sí siguen los reyes: Zacarías, Salum, Manahem, Pecajías, Pecab y Ojeas como último rey de Israel. Y en Judá está Jotán y Acaz. Entonces leamos el segundo de Reyes del 15 del 8 al 17. Segundo de Reyes. (14:15). ¿Alguien tiene en la Biblia los últimos reyes de Israel? Yo tengo, pero ya leí. ¿Alguien más que tenga la Biblia en la mano? Computadora. A ver, yo. A ver, me ayuda por favor, señora Rosa. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en su capital de Samaria el año 38 de Azarías, rey de Judá. Durante los 6 meses que se mantuvo en el poder, se portó mal con Yahvé, igual que sus padres, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Selum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo hirió en Gibleam, lo mató y reinó en su lugar. Lo demás referente a Zacarías está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Así se cumplió la palabra que Yahvé había dicho a Jehú: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y así fue. Selum, hijo de Jabes, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó 1 mes en Samaria. Luego Menahem, hijo de Gadí, se rebeló contra él en Tirsá. Llegó a Samaria y dio muerte a Selum. En esta ciudad, habiendo muerto Selum, Manahem reino de su lugar. Lo demás referente a Selum y la conspiración que tramó esta está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Entonces Menahem se apoderó de Tapaú y mató a todos sus habitantes, devastando su territorio desde Tizá, porque no quisieron abrirle las puertas, y a todas las mujeres embarazadas les abrió el vientre. Uy, hasta ahí, ¿no? El 17 también. Ya, está ahí. Ya. Menahem, hijo de Gadí, comenzó a reinar en Israel en el año 39 de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años en Samaria y también se portó mal con Yahvé, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Palabra del Señor. Que lo vamos. Entonces, aquí nosotros vemos que uno tras otro, tras otro, tras otro, iba arrastrando los pecados. No había profeta que escuchara. Entonces, como ellos mismos se buscaron, vinieron las guerras que eliminaron a algunos de los pueblos y que llevaron a presos a otros. Entonces, al final, en la historia de Judá llega al final en Segunda de Reyes del 18 al 25. De
los dos reinos, el reino del norte, que fue de los israelitas, ese fue el primero que se lo llevaron. ¿Dónde está el mapa? Aquí está el mapa. Los israelitas en el norte fueron los que tenían los profetas y los que desobedecieron. Entonces a ellos los atacaron los asirios. Y después, como el reino de Judá vio que en la desobediencia Dios los había castigado, ellos cambiaron y empezaron a obedecer un poco más a las leyes de Dios, pero no les duró mucho. Entonces, en la mitad del siglo VI, los caldeos fueron los que conquistaron al reino de Judá. Entonces, los dos se fueron por sus pecados. ¿Y qué pasa más adelante? ¿Cuál es la causa de la historia de Judá que está en el segundo de Reyes 18 y 25? Es posible que el juicio inicial sobre Israel fuese ampliado como una referencia común a los dos reinos para actualizar su mensaje y prevenir a los judíos contra la idolatría. La deportación de Israel hacia Asiria. La primera causa fue que pecaron dando culto a otros dioses. La segunda causa es que imitaron a los pueblos que expulsó Yahvé. Blasfemaron contra el Señor, erigieron altosanos, erigieron cipos y estelas, quemaron incienso como lo hacían los pueblos. También tenían culto a los ídolos. Tenían rechazo a las advertencias de los profetas, a las advertencias divinas, negativo obedecer, rechazaron las leyes, la alianza y los mandatos, marcharon tras la vanidad, siguieron tras los pueblos para emparentarse con ellos, abandonaron los preceptos del Señor, hicieron pecados concretos, se hicieron ídolos en fundición como los dos becerros, se hicieron una asherá, se postraron ante el ejército del cielo, dieron culto a Baal, sacrificaron en la hoguera a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la magia, tuvieron castigo divino, se alejaron de la presencia de Dios. Y Judá se salva, pero tampoco obedece. Rechazo, humillación, explotación y deportación. Y la quinta causa es el pecado de Jeroboam. El Señor alejó a Israel de su presencia y se hace la deportación de los israelitas a Siria. ¿Cuál es la dimensión teológica o de qué tratan los dos libros de Reyes? La primera es Dios, los profetas y la historia. La acción directa de Dios se advierte en la historia de Salomón y a partir del primero de Reyes, desde el capítulo 11 en adelante, Dios se sirve de los profetas para amonestar o para dar mensajes de atención. De ahí el pecado, el castigo y la esperanza. La idolatría como pecado constante y de la gloria de Salomón, todo lo que relata Reyes es hasta el destierro de Babilonia. La ley de Moisés. Durante todo Reyes se pide la observancia de la ley. Y también no literalmente se escribe la ley de Moisés, sino que también ponen obedezcan a los mandatos, preceptos, decretos y normas. Cuando nosotros leemos eso, hace referencia a la ley de Moisés. Y el no cumplimiento de esta ley causa la deportación de los israelitas al norte y su cumplimiento por un tiempo salva a los de Judá. Y también se habla en Reyes de David, pero no se habla de David como un guerrero ni como un pecador cobarde, sino se convierte en el prototipo de cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, ya el rey David empieza a ser como un ejemplo a seguir, como ustedes pecaron, pero tienen que ser como David. Entonces, así como obediente, así como él que se arrepiente. Entonces, David pasa a ser como un referente ya en el libro de los Reyes. De ahí tenemos la historia de Crónicas. Crónicas en hebreo se escribe Dibre Hayamim y eso corresponde a lo que antes eran los anales o una recopilación ordenada de los hechos. En consecuencia, la circunlocución hebrea viene a ser equivalente a la expresión castellana o español, los acontecimientos diarios. Y en el fondo corresponde al
bien al título de Crónica de la Historia. Crónicas tiene 3 tipos de formas literarias. La primera son genealogías, la segunda son relatos descriptivos y los terceros son elementos retóricos. Tiene 35 capítulos y la estructura se divide en 5. La primera es la sección de genealogías, de Adán hasta Abraham, la descendencia de Abraham, la descendencia de Jacob, de David, de Judá, de Simeón, de Rubén, de Gad, de Manasés, de Leví, el censo de los cantores designados por David, el censo de las ciudades levíticas, la descendencia de Isaacar, la descendencia de Benjamín y Neftalí, la descendencia de Efraín y la descendencia de Aser. De ahí sigue la sección de la monarquía davídica, que es el ciclo de Saúl, la genealogía de Saúl y la muerte de Saúl. Después nos hablan sobre el ciclo de David, de la unción del rey David, el ciclo de Jerusalén, los censos militares, el ciclo del arca, David y Natán, las victorias de David, los censos de David, el ciclo del templo, la organización cultural y censos de levitas, los sacerdotes, cantores y porteros y otros. Y al final, la unción del sucesor y final del ciclo de David. De ahí partimos al ciclo de Salomón, que es la sabiduría y riquezas de Salomón, el ciclo del templo, construcción y traslado, del arca y dedicación, la vida de Salomón y la muerte de Salomón. Y por último, la sección de la monarquía de Judá, la división del reino, la historia del reino de Judá, el exilio al babilónico y el edicto persa de Ciro. La diferencia entre el reino del norte y el reino del sur son, primero, que el reino del norte fue el primero que fue deportado. Entonces, la diferencia entre los asirios y los caldeos es que los asirios sí también tenían la ley del anatema. Entonces, ellos sí trataron de destruir el tejido familiar y social del reino de los israelitas, del reino del norte. Ellos mataron muchos hombres y violaban a las mujeres o las tenían ahí como sin dignidad, pero no se mezclaban con ellas. Entonces, poco se habla del reino del norte de aquí en adelante. Pero si nosotros buscamos en segundo de Lucas 36 y 38, en el Nuevo Testamento, nos hablan de un pueblo del reino del norte. No sé si alguien tiene la Biblia para que podamos ver de cuál es el pueblo que el Nuevo Testamento nos comenta. Y dentro de todo el Testamento, que siempre habla de la tribu de Judá, de Benjamín y de Leví, que eran las que estaban en el sur y son las que se salvan o que se mantienen después del exilio, vamos a ver qué se habla aquí en la Biblia de la tribu del norte. ¿Lucas qué? Segunda de Lucas, del 36 al 38. Lucas 2. Segunda de Lucas. Segunda de Lucas. Ajá, Lucas 2, del 36 al 38. Del 36 al 38. Ya lo encontraron. Ya. Lucas 2 dice, o sea, Lucas capítulo 2. Capítulo 2, del versículo 36 al 38. Ya, ¿puedo leer? Sí. Dice, había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén.
38, ¿no? Sí, El capítulo muchas 38. gracias. Entonces aquí está Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ujú. En Crónicas y en Reyes vemos que la tribu del norte parece que ha desaparecido, pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Dios en su infinita misericordia todavía los mantenía. Aquí en la Biblia vemos que Él cumple sus promesas y más que nada no cualquiera, sino que vio a Cristo y que ella en su vejez y en su fidelidad en su momento, en su vida de oración, ella empieza también a llamar a los demás a que ha llegado con alabanzas, con alegría, que que ya llegó el Salvador que esperaba. Entonces, ese también es como un dato muy bonito que nosotros encontramos aquí después de la destrucción o del exilio que han tenido el pueblo por su desobediencia, no porque Dios es malo, sino porque ellos han en su libertad elegido el camino que han querido elegir. Vemos más adelante que Dios también en su misericordia los mantiene con Él. Entonces también ver esas como gestos de amor que Dios y que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Ya, entonces, en la tribu del norte casi desaparecía por los asirios, por la cultura que ellos también tienen del anatema, pero los caldeos en la tribu del sur con los judíos se llevan a los judíos a Babilonia, que vamos a ver más adelante, se los llevan en cautiverio y ellos, los caldeos, utilizan a los judíos para construcción, para como mano de obra, como esclavos. Entonces ellos no son como los asirios que los matan, sino que ellos permanecen unidos aún en la desgracia y en la desesperación. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Crónicas? Dios y la historia. Dios a través de la historia, Israel como el pueblo elegido y el pueblo de Dios. En Crónicas el pueblo se reacciona o el pueblo se pone a ver que la verdadera monarquía es Dios y no los reyes que ellos estaban queriendo. La importancia del templo. En Crónicas se detalla mucho la parte de construcción, se detalla mucho como la grandeza del templo y también del culto. También cómo se hacen perdón, señora Catalina. También del culto, de cómo se hacen los sacrificios, de cómo se hacen las alabanzas, de cómo se hace lo que el Señor, lo que el Señor está pidiendo. La ley, la de Moisés, se habla mucho en Crónicas la retribución. ¿Qué es la retribución? Que si yo estoy bien y si yo cumplo la voluntad de Dios, me va a ir bien. Pero si yo soy desobediente y si yo estoy en malos pasos o estoy en idolatrías o estoy en otras cosas que a Dios no le gusta, entonces me va mal. Está la ley del mesianismo sobre la venida de un Salvador y el profetismo, lo que va a pasar en adelante. Esas son las líneas teológicas que vemos nosotros en Crónicas. Y de ahí, por la hora, tenemos a Esdras y ¿alguien tiene una pregunta? Yo lo que veo es que como que repiten mucho todo lo que viene en Samuel y Reyes, ¿no? Sí. Se repite mucho. ¿Y por qué hablarán tanto de las descendencias, de la genealogía? Bueno, porque primero es una promesa que le hace a Abraham, ¿no? Que ustedes serán como infinitos o van a tener bastante descendencia. Entonces, como contarlos o tener algo escrito es que Dios cumple su promesa. Esa es como que la primera de estar con la genealogía, ¿no? Y segundo, porque también cada pueblo tiene como cada clan, por así decirlo, tiene como su misión, ¿no? Entonces, ahí están los clanes que tienen los leví, que se encargan de la parte sacerdotal, o los que son los guerreros. Entonces, también tener esto también
es importante para el pueblo. Entonces, por eso se llama Crónicas, porque está narrando todo lo que vino antes. Sí, Crónicas, se dice que Crónicas va junto con los libros de Esdras y Nehemías. No te olvides que Crónicas no se escribe en la parte del exilio. Entonces es como un recordar al pueblo lo que ya pasó antes. El pueblo ahorita ya son nuevas generaciones. El exilio duró 70 años. Entonces Crónicas es como volver a recordar esa historia de lo que ha pasado y por qué el pueblo está en la situación que está. Gracias. De nada. Ya entonces de aquí, esta semana nos toca deber. Entonces, como nos toca deber, tenemos 3 preguntas que son las que están acá, que van a estar subidas igual a la plataforma, pero los que todavía no pueden entrar o que se les dificulta, les dejo ahí la pantalla. Son 3 citas bíblicas y de las 3 citas bíblicas vamos a buscar las preguntas, ¿no? En la primera es Primera de Reyes del capítulo 3 al capítulo 11, que habla sobre Salomón. ¿Cuáles son los datos que ofrece sobre la sabiduría de Salomón? Y la otra, ¿qué se dice sobre su riqueza? El segundo está en Samuel 8:12, que indiquen los argumentos a favor y en contra de la monarquía. Y en 1 Samuel del 16 a 2 Samuel 7, indicar las virtudes y defectos que tiene el rey David. Ya, esa sería la tarea para la siguiente semana y la fecha límite es el mismo martes en la mañana. Entonces vemos ya la siguiente clase, cómo los judíos viven en el cautiverio en Babilonia y qué pasa, qué hace o qué es lo que sucede para que ellos regresen a su pueblo. No se olviden que ellos están con los caldeos y el Medio Oriente es un país de conquistas y de expansión. Entonces más adelante viene el imperio o el reino persa, que va a ser los que conquisten a los caldeos, y el rey Ciro el que va a firmar el decreto para que los judíos puedan regresar a sus tierras. Eso va a pasar más adelante. No sé si copiaron las preguntas, igual esto lo subo para ya sacar esto de aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Y yo espero que estos como pantallazos grandes que vemos nosotros de la Biblia nos animen a leerla, ¿no? Son pequeños libros, no sé si nos tomamos el tiempo para ver lo que ha pasado en la historia y cómo el pueblo prepara su corazón y también cómo me ayuda a mí para yo preguntarme si yo tengo alguna idolatría o cómo yo estoy en cercanía con el Señor, porque estas historias que hemos visto, lo primero que me dice es que esté bien o esté mal, siempre estar con Dios, en el sentido de que no esperar a que me pase algo malo para yo alejarme y después otra vez hacer el ciclo, ¿no? El de pecar, pedir perdón, esperar ser salvada y otra vez repetir lo mismo, sino más bien no pecar y estar cerca de Dios y tratar de seguir y seguir y seguir en sus mandamientos, en su amor, y que nos preguntemos cómo está mi vida de fe, qué es lo que me está enseñando la Biblia o qué es lo que me dicen estas historias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora subo el material si alguien lo quiere descargar o lo quiere volver a revisar. Y también voy a hacer un capture para poner en el grupo de WhatsApp las preguntas por si acaso alguien no ha estado aquí en clase, porque dice que solo estamos 16. No sé si alguien ha salido o no han podido conectarse al día de hoy. Bueno, muchas gracias por su atención, por estar aquí. Entonces,
vamos haciendo la oración para descansar. No sé si alguien se anima. Señorita, la otra vez yo no estuve en la clase porque como estábamos en las novenas del Beato, hoy día fue la fiesta y yo vine corriendo a meterme a la clase. No se olviden que las clases también están grabadas, ¿no? Apenas Diana nos puede pasar, la pasamos al grupo. Ya si alguien no puede estar en clase. Mándemelas por WhatsApp las preguntas, que a veces yo no puedo abrir el correo. Sí, ahorita ¿cómo las es? mando. ¿Ya? Ahorita las mando, ¿ya? Bueno. Listo. Gracias. De nada, señora Lady. Que alguien nos ayude con oración, por favor. La señora Vicenta. Hermanita, a mí también me manda por WhatsApp porque yo no puedo abrir. Sí, yo lo mando al grupo general, ahí lo pueden ver. Hermanita, ya. ¿Alguien que quiera hacer la oración para despedirnos? Yo. A ver, gracias, señora Elisa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos permites a través de estas clases ir conociendo tu historia, ir conociendo tus promesas, y que nunca fallas, nunca nos has dejado abandonados y no nos dejas abandonados en nuestros momentos, a pesar de que a veces fallamos, pero no nos dejas solos. Y sabemos que al volver a ti, siempre tendremos esa ayuda y siempre tendremos ese Padre que nos ama. Por eso Jesús nos enseñó la oración y con ella te agradecemos y te pedimos también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Al ser el mes de mayo, el mes de la Santísima Virgen María, ella como la primera que tuvo en su vientre a Jesús, que nos enseñe a ser reconocedores de esa grandeza del amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una linda noche. Muchas gracias. Quien puede ir mañana es Virgen de Fátima. Quien puede ir mañana Elsa. Bueno, ahí rezaré por ustedes. Muchas gracias por todo. Que descansen. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Se acabó. Buenas noches. Buenas noches.